Hoy es 1 de septiembre del año 2020, Buenos Aires, Argentina. Eh, Nada, hoy voy a hablar de un tema muy puntual. Hoy, digamos, es sección El Profe. Básicamente hay una mentira muy grande que aparece en los tiempos modernos, más que nada en Latinoamérica, y sé por qué le digo, tengo amistades en Norteamérica, tengo amistades en Europa, y me he dado cuenta que este tipo de historias solo se reproduce en nuestro país, a pesar de que este cuento es de origen británico. La mentira del Robin Hood, le digo yo. La mentira de Robin Hood. Ustedes conocerán la historia de Robin Hood, este hombre que vivía en un bosque y que paraba los carruajes de su merced, los carruajes de los monarcas, y le robaba toda la riqueza a los monarcas para luego ir y dársela a los pobres. Básicamente lo que Robin Hood hacía es lo que hace hoy un político promedio, robarle al que tiene para darle al que no tiene. Lo que pasa es que en esto capturo una frase que dijo el Dipi, que alguien te regale algo no te hace más rico, te hace más pobre. Porque a medida que vos vas dependiendo de esa otra persona, seguramente vas menguando tu capacidad de generar riqueza, tu riqueza, no la riqueza de nadie más. Yo les quiero decir una frase que se le atribuye a un economista norteamericano del siglo XX que se llama Adam Smith, Adrian Rogers, estoy confundiendo economista, Adam Smith de la escuela nórdica. No, Adrian Rogers, que era un pastor norteamericano que también se dedicaba a la economía, pero sé que la frase no es de él. Dice, no se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. Y fíjense cuánta inteligencia hay en la frase. No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. Si yo tengo 100 pesos y lo divido en dos, no soy más rico ni la persona que reciba esa otra mitad es más rica que yo. Básicamente los dos nos volvemos más pobres. Y vuelvo a explicar, porque en la teoría de dividir la riqueza, que es lo que promulga tanto el político socialista de izquierda argentino y de Latinoamérica, y casi sin distinción de banderas, todos hablan de la misma cosa, la famosa frase, la redistribución de la riqueza, la justicia social y todas esas estupideces que no son más que patrañas. Es en realidad un cuento para convencer a una base electoral de que tienen que votarles a ellos. No se puede dividir la riqueza y multiplicarla. Son dos ecuaciones antagónicas. No puedo decirte soy bueno mientras soy malo. Es una contradicción en sí misma. Si yo tengo 100 pesos y hay 10 personas y lo dividimos entre 10, todos vamos a recibir 10 pesos. Yo soy 90 pesos más pobre y los otros no son más ricos por tener 10 pesos, porque al no entender el valor que hay por detrás de producir riqueza, lo van a gastar en cualquier tontería y pasado un determinado tiempo van a ser tan pobres como al principio y el que generó la riqueza aún más pobre que ellos. En definitiva, cuando hablan de redistribuir la riqueza en el país, en realidad lo que están hablando es de empobrecer a toda la nación, porque generalmente la gente que tiene dinero suele invertir en negocios que generan trabajo a la gente que no lo tiene, genera riqueza para la gente que trabaja y que provee materia prima y para la gente que está en torno a esta industria. O sea, generar riqueza es un proceso en el cual actúan muchísimos factores. Por eso, ese tema de que el Estado genera riqueza es una mentira más grande que una casa. Señores, no se dejen de estafar. ¿Saben por qué le dicen dividir la riqueza? Porque en nuestro país, sáquense de la cabeza que hay gente rica. Nuestro país es uno de los más pobres del mundo. Chicos, en serio, es uno de los más pobres del planeta Tierra. Somos hoy una de las naciones más pobres del mundo. Estamos como en el puesto 78. Ya cruzamos la mitad de los países más pobres. Ya estamos allá, en el fondo. Cuando nos queda todavía un remanente la idea de que Argentina era un país rico. Sí, era un país rico hace 100 años. Después pasaron cosas en el medio, dijo Macri, y estamos donde estamos. Pero es culpa de todos nuestros políticos, pero también es culpa tuya por votarlos y creer esa mentira. Porque cuando el político está diciendo que le va a sacar la guita a los más ricos para redistribuirla entre los pobres, claro, le habla al 70% de los argentinos que están en la pobreza absoluta.
Y obviamente el cálculo es simple. Si yo le digo a los ricos, voy a ayudarte para que generes más empleo, más trabajo, más riqueza, y le está hablando a 30% electorado o a menos del 30%, a 20% del electorado. Y fíjense que obviamente 30% no gana 70%. Tener 70% del electorado posible, obviamente que es mucho más negocio. La verdad, chicos, el Estado presente te quiere pobre. Te lo digo así. El Estado presente te quiere pobre. El otro día lo escuchaba a Brancatelli, personaje increíble de nuestro país, ¿no? Pero bueno, decía cuando estaba justamente entrevistándolo a Dipi, le decía en el programa Intratables, no sé por qué canal va, sos un desclasado. Fíjense el pensamiento de los políticos, porque Brancatelli hoy tiene un cargo político en el municipio de Pilar, provincia de Buenos Aires. Fíjese el pensamiento de los políticos. Sos un desclasado, le dijo despectivamente. Yo interpreto sos un desclasado con vos venís de la villa, sos pobre, no tenés por qué hablar de los pobres. O sea, quedate pobre y que hayas tenido un poco de éxito te hace un desclasado. O sea, gente, te quieren pobre. Si triunfás con alguna boludez y ganás un poquito más de guita y tenés pensamiento independiente, ya sos un enemigo. Porque te prefieren pobre. Y obviamente, porque si sos pobre, dependés de ellos, de las migajitas que te tiran, y tenés que ir a votarlos a ellos. Si tenés un poquito de plata y empezás a ser independiente, ya le cagás el negocio a los políticos. Yo trato de explicarle de manera sencilla cuál es la cultura que hay por detrás del discurso político. Por eso no hay que dejarse engañar por esos sinvergüenzas, delincuentes, narcotraficantes, mafiosos, corruptos que hoy conforman a la clase política. Y ahí voy a otro tema. Cuando dicen conciencia de clase, porque los políticos también, cuando pensás distinto a lo que ellos esperan que piense un pobre, te dicen, vos no tenés conciencia de clase. No sabía que una condición económica puede hacerte de una clase u otra. Ah, claro, ellos se hacen llamar la clase política. Por ahí viene la mano. Ellos son los primeros en discriminar a una sociedad en clases. Se hacen de los que, ay, piensan en los pobres, pero te quieren pobre, en tu clase, clase pobre. Y yo, clase política privilegiada, trato de resguardar mis intereses. ¿Eh? Obviamente que con la conciencia de clases vas a entender que yo soy el político que te mantiene y vos sos el de la clase mantenida. Así que mantenete allá y espera la próxima campaña por una chapa de cartón, una zapatilla y una bolsa de mercadería. Si te ofende lo que te estoy diciendo es porque estás entendiendo que en realidad es así la cosa. Uno puede enojarse por un millón de cosas en la vida, pero lo que más ofende es la verdad. Lamentablemente, ustedes cuando piensen en esto y vean a los políticos allá en sus tronos, en sus posiciones de gloria y honor, ellos que desean que ustedes le rindan culto, piensen en lo siguiente, democracia versus monarquía. Nosotros en 1810 peleamos contra la monarquía y en teoría nos hemos independizado como país. Pero lo único que hicimos es cambiar a la clase monárquica española por la clase política argentina. La clase monárquica española hoy está sustituida por la clase política. Los políticos argentinos heredan sus puestos y sus cargos a sus hijos, como lo hacen los monarcas. Luego a sus nietos, como lo hacen los monarcas. Te cobran impuestos confiscatorios, como lo hacen los monarcas. Te tienen como un plebeyo, como lo hacen los monarcas. Te dejan vivir en su territorio bajo sus leyes, como lo hacen los monarcas. Y ellos te exigen que vos cumplas su voluntad, como lo hacen los monarcas. Si no, te desplazan, te destierran, te hacen aparte, como lo hacen los monarcas. Entonces, señores, si nosotros somos una democracia republicana, ¿están seguros que a ese tipo de gente es al que queremos en el poder? Yo creo que no. Y creo que los argentinos se dieron cuenta después de casi 70 años que esta historia no estaría funcionando. Repetir la pelotudez del Estado presente cuando no funcionó, no funciona ni va a funcionar es una tontería. Porque el Estado presente lo único que significa es una clase social arriba y el resto abajo. Y lamentablemente los políticos han sustituido la monarquía por la monarquía de ellos. Argentinos,
tenemos que despertar. En el 2001 casi nos despertamos. Hoy tenemos que despertar de verdad, porque la democracia es la voluntad del pueblo